Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas y es hora, momento, tiempo de decidirnos por un mando. Yo creo que estamos aquí porque todos hemos decidido por Cristo, amén. Y eso conlleva muchas cosas. El ser cristiano, aleluya, conlleva que muchas veces nuestros familiares, amistades, personas que nos hablaban muy bien, nos invitaban muy bien, pero cuando dejamos de tomar, dejamos las cosas, no nos llaman, nos invitan, y eso es parte del cristianismo porque duele en el corazón como seres humanos, pero nosotros debemos de comprender, hermano, que nuestras prioridades van mucho más allá, somos diferentes en el Señor. Vamos a continuar sobre la iglesia, vamos a seguir hablando sobre quiénes somos como iglesia, que hermano tenemos que comprender quiénes somos como iglesia, quiénes somos como cristianos, como hijos de Dios, hermano, para que nuestras bases y convicciones estén sólidas, fuertes, nada nos pueda mover, hermano, en ninguna circunstancia. Estábamos viendo, hermanos, el viernes pasado, sobre la forma en que la Biblia, o la gente, muchas veces, y la Biblia también, nos llama, nos denomina como iglesia, como pueblo del Señor. Y la primera que vimos, se recuerdan que nos llaman como hermanos, ¿verdad que sí? Nos llaman como hermanos, ¿por qué? Porque hay una hermandad, somos parte de la familia de Cristo, somos parte de la familia del Señor, entramos a ser parte, aleluya, de la familia del Señor, y tenemos en común un solo Padre Celestial. Entonces, como tenemos un solo Padre, somos cada uno de nosotros, nos llaman hermanos, la Biblia nos llama hermanos, ya lo estudiamos el viernes pasado. Nos llaman creyentes porque hemos creído en Jesús. Nuestra fe y nuestra confianza la depositamos en Jesús. Hemos creído en Él, por eso es que a usted y a mí nos llaman creyentes, nos llama la palabra del Señor, nos llama el mundo, nos identifica como en la iglesia del Señor, como creyentes en Cristo. También nos llama santos, porque el Señor nos apartó, ser santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. También nos llaman escogidos. Lo vimos que como iglesia somos escogidos del Señor. ¿Cuántos son escogidos de Dios aquí? Amén. Porque somos diferentes. ¿Por qué somos escogidos? Porque a nosotros Dios nos ha escogido. Y lo vimos la otra vez. Y les decía, hermanos, somos escogidos del Señor. Aleluya. Porque somos diferentes y escogidos. Porque nuestro interés es diferente al mundo. Porque nuestro destino es diferente al mundo, porque nuestro estilo de vida es diferente al mundo. Somos escogidos del Señor para vivir una vida íntegra, hermanos, en el Señor. Nuestro interés como cristianos es estar siempre con Cristo, estar siempre con el Señor. Nuestro destino es muy diferente al destino de aquel que no conoce a Cristo. ¿Cuál es el destino del cristiano? ¿Cuál es el destino del escogido de Dios? ¿Lo sabemos? La vida eterna. Todos los escogidos conquistamos la vida eterna y nos quedamos y todavía vimos, recuerda, que también nos conocen como los discípulos de Cristo. ¿Verdad que sí? Los cristianos son discípulos de Cristo debido a que aprenden su doctrina, sus principios y más aún ponemos en práctica, hermanos, esos principios, esa doctrina, esa vida que vivió Jesús. Nosotros como discípulos del Señor debemos de vivirla también. Como nuestro maestro, un discípulo es aquel que está ahí con su maestro. Como nuestro maestro nos enseñó, de esa forma como discípulos vamos a seguir sus pisadas. Y por eso les decía, hay muchas veces, aún, hermanos, en Cristo, ser discípulo del Señor cuesta. Es difícil. Y se recuerda que vimos el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 26 y 27. No lo vamos a leer. Solo estaba dando una recapitulación de lo que vimos el viernes pasado. Pero sabe de que también nos llaman cristianos. ¿A cuántos les han llamado cristianos? ¿A cuántos les han llamado cristianos en el tiempo de que ustedes han aceptado a Cristo Jesús? Se nos ha llamado cristianos. ¿Cuántos hermanos saben en qué pasaje de la Biblia
se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo por primera vez. Y ahí se la dejo, para que no lo busques, sino que solo lo pienses. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Dios y su Espíritu Santo guiándonos. Amén. Gloria a Dios. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Ayúdanos a comprender como iglesia, Señor, todas estas denominaciones, cómo nos denomina la gente la palabra del Señor, cómo nos llama, Señor, como iglesia de Cristo, Señor. Padre de la gloria, ayúdanos a entender nuestra identidad, Señor, como cristianos, como hijos tuyos, hijos de Dios, Señor, para que nada ni nadie nos mueve, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Padre de la gloria, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene en esta hora, llene este lugar, Señor, e imparta, Señor, sabiduría, conocimiento, entendimiento en cada uno de nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La razón fundamental por la cual los miembros de la iglesia, que somos todos nosotros, nos llaman cristianos, es porque el líder, ¿quién es el líder? Cristo. Porque la doctrina es predicada por Cristo, porque la conducta y enseñanza es de Cristo. Por eso a usted y a mí se nos llaman cristianos, seguidores de Cristo. Hermano, por eso cuando usted le diga, usted es un cristiano, ¿qué va a decir usted? ¿Se va a poner a pelear? ¿Qué va a decir usted? Amén. Amén, gloria a Dios. Ya me llegó yo de aquí, así que ya, prepárate ya. Amén, gloria a Dios. Hermano, porque es un privilegio que nos reconozcan a usted y a mí como cristianos. Porque me están diciendo, tú eres un seguidor de Cristo. Porque tú vives las enseñanzas de Cristo. Porque tú vives la forma como Cristo vivió, las doctrinas de Cristo. Es, hermano, un privilegio llamarse cristianos. En este tiempo y en todos los tiempos ha sido un gran privilegio llamarnos cristianos. Pero cada época del cristianismo conllevó, hermanos, muchas persecuciones, muertes y de muchas maneras. Que hoy en día, el llamarse cristiano, hermano, créame, que todo el mundo lo quiere decir, yo soy cristiano, pero no camina en la vida de Cristo, no sigue sus enseñanzas, no sigue su doctrina. Pero como ahora no hay persecución, no hay matanza, como en los primeros cristianos, todos decimos somos cristianos. Cuando digo todos, no me refiero a la iglesia. Casi usted le pregunta allá afuera y todos le dicen que son cristianos. Pero la vida no refleja lo que ellos dicen que son. Porque el cristiano, hermano, es el que sigue a Cristo, su vida, la forma de que él vivió, las doctrinas, lo que está en la palabra. Eso es ser un cristiano. Pero ¿sabe de que en Hechos capítulo 11 se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo? Yo quiero que busquen Hechos capítulo 11 y versículo 26. Alguien que me busque Hechos 26, 28. Y primera de Pedro 4:16. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Quiero que me ayude para que poder avanzar y poder terminar esta clase el día de hoy. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 26, 28 y primera de Pedro 4:16. 11:26. Lo lee Jonathan. Vamos, Jonathan. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano Javier, ¿en dónde se le llamó por primera vez cristianos según la palabra del Señor? ¿En qué lugar? No. Aquilino, ¿en dónde se le llamó por primera vez a los seguidores de Cristo según la palabra del Señor? En Antioquía. Versículo ¿qué? 26.
Y se congregaron allí todos, dice, todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De ahí comienza, hermano, la ola de llamarle a todo seguidor de Cristo, a todo aquel que profesaba a Cristo Jesús, se le llamó cristianos. Y ahí por eso es que desde hace más de 2000 años, imagínense, y todavía ese nombre perdura, porque ahora estamos nosotros, los que estamos aquí en este salón, en esta iglesia, somos ¿qué? Cristianos, porque seguimos a Cristo, porque seguimos sus enseñanzas, porque seguimos su doctrina, porque seguimos sus pasos de la forma que Él vivió. Y yo quiero, no mucho, unos 5 personas que me digan cómo vivió Cristo, de qué manera, diferentes formas de las cuales Cristo vivió que nosotros podemos imitar. 5, hay muchas. 5 personas que me digan cómo vamos a imitar la forma de que Cristo vivió en esta tierra. En obediencia al Padre. En obediencia al Padre. Si vivimos en obediencia al Padre, si Cristo vivió en obediencia al Padre y nosotros somos cristianos, ¿cómo debemos de vivir entonces? En obediencia al Padre. ¿Sabe de que Cristo vino y nos mostró al Padre? Orar al Padre en mi nombre, vayan al Padre, todo lo que piden al Padre. ¿Sabe de que Jesús fue tan buen maestro de la forma que Él nos enseñó? Él no vino ni a siquiera llevarse la gloria que Él es Dios, pero Él dijo, vayan al Padre. Nos enseñó como cristianos ir al Padre. Nos enseñó como cristianos buscar al Padre en cualquier momento. Él nos dio, hermano, la guía, y debemos de obedecer, así como Cristo obedeció. Usted y yo como cristianos debemos de obedecer también la palabra del Señor. Segundo, ¿alguien más? En santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia que Jesús fue el único hermano que no conoció pecado. Y nosotros, usted y yo, eso no lo podemos imitar por nuestra propia cuenta. Lo imitamos y somos santos por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Sí, ahí sí somos santos. Pero por nuestra propia voluntad, nuestra propia cuenta, hermano, nadie de nosotros podía decir que éramos santos hasta que Cristo vino y nos justificó, nos perdonó, nos santificó. Ahora sí podemos decir que somos ¿qué? Santos. ¿Por qué? Porque somos apartados del mal con el propósito de ¿qué? De darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Alguien dijo aquí también, en humildad. Esa palabrita pequeña, humilde, que muchas veces carece, no en Nueva Vida, así que no aquí, ¿ok? Así que aquí no, pero carece en muchas, hermanos, iglesias todavía que no se conoce lo que es humildad. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de humildad diferente a la cual Jesús tuvo. ¿Sabe de que Jesús caminó con la frente en alto? Porque Él sabía el mensaje que su Padre le había enviado. Él caminó con la frente en alto, porque sabiendo que el mensaje que Él traía era poderoso y glorioso. ¿Ven? Pero no con orgullo, sino que con humildad. Ahora muchas veces cambiamos esas palabras, hermano, y creemos que humildad es agachar la cabeza, no movernos y de ahí nos vamos. Eso no es humildad. Y así hay mucha gente hoy en día viviendo una falsa humildad. Y nosotros debemos de entender la humildad del Señor. Dice, ser mansos y ¿qué dice? Y humildes de corazón.
Desde aquí adentro debe de brotar la humildad, la mansedumbre, hermano, aunque usted se vista con, yo ni sé de moda, Leonardo, así que estamos, aunque usted se vista de, no sé qué, los mejores, De pieles, no sé. De seda. de seda, pero ese es el que se viste de seda, no, aunque se viste de los mejores, hermano, pero sabe que yo he visto gente que tienen una humildad, que les brota la humildad, aún con su saco, su corbata, sus zapatillos bien, pero son humildes, porque la humildad no determina lo que lleva puesto. Puede haber una persona, hermano, sin ropa y todo suyo, qué humilde es, pero acérquese a ver si no le avienta algo ahí en pie. Y no dice, había que ser mansos y humildes. Entonces no podemos, hermano, voy a cambiar la forma de humildad como mucha gente la vive. Vayamos a la palabra del Señor. Veamos cómo Cristo vivió esa humildad e imitémoslo. ¿Por qué? Porque somos cristianos. ¿Alguien más? ¿Cuántas van? 3, ¿verdad? Sí. 4. 3. Van 3. 3. ¿Alguien más que no haya participado, hermano Benjamín? En amor. En amor. En amor. Esa palabra, hermano, para mañana. El amor. Gloria al nombre del Señor. Amaos los unos a los otros. Ahí es donde se pone en práctica. Ahí es donde digo yo que soy cristiano. Ahí es donde digo yo que vivo la palabra del Señor. No en predicarla, no en ir a la Biblia, no en buscar en la palabra que todo está bien. Pero si la leemos muchas veces, pero si la Biblia dice, amaos los unos a los otros, no hagan agravio, ámense, y no lo hacemos, estamos viviendo la palabra del Señor. Estamos siendo cristianos como Cristo, estamos caminando las pisadas de Jesús. Ahí lo traicionaron, lo escupieron, su mismo tesorero lo dejó abandonado y lo traicionó. Y con un beso dice, entregas. Amigo, le dijo, con un beso entregas a tu maestro. Nunca lo juzgó, nunca lo criticó. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Santo, el que sabía quién era Judas, no lo hizo a un lado, sino que lo amó. ¿Verdad que sí? Lo amó. Tanto más nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Jesús nos da esas pautas, ese ejemplo, hermanos, de amor. Y eso es lo que queremos hoy en día, hermanos, ir a la doctrina bíblica, a la doctrina de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ponerla en práctica, no solamente de oídos, sino que vivirla. Padecemos, vamos a padecer, vamos a hacer muchas cosas, pero que sobre todo, hermano, que esté el amor de Dios en nuestras vidas, o el amor de Cristo en nosotros. Amén. Última. ¿Alguien? ¿Falta una? Vivió Hermana Esther. en la práctica. Perdón. Ay, perdón. ¿Cuántos de aquí les gusta perdonar? Amén. Amén. Yo ya sé a dónde puedo hacer mal y ahí ya me tienes que perdonar. Gloria al nombre del Señor. El perdón, hermanos, es algo que nosotros como cristianos debemos de practicarlo constantemente. Constantemente. Porque nos hacen agravios de todas formas y de todas maneras. Lo importante es que nuestro corazón no se llene de amargura, hermano, de rencor, por las cosas que nos hacen, que nos dicen, que difaman, que hablan tantas cosas. Dice la Biblia, perdónalos. Pastor, pero es que enseñarlo es una cosa y vivirlo es otra cosa. Pero si nosotros no perdonamos al hermano que vemos, tenemos que perdonarnos, hermano. Es aquí la práctica. Vamos a pasar, vamos a estar en desacuerdo de muchas cosas. Claro que sí. Claro que va a pasar. Pero eso no es motivo de llegar a una discusión de envidia, de odio, de no perdonar.
si el Señor Jesús y nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, Él nos enseñó, aún en sus últimas palabras en la cruz, Jesús le dijo: Padre, perdónalo. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Ahora vamos humanamente hablando, porque esto es espiritualmente, porque es que para perdonar solo Jesús podía hacerlo. Humanamente hablando, ¿cree usted que los que estaban crucificándole y todo no sabían lo que estaban haciendo? Alguien que me diga, hermano. Alguien que me conteste. ¿Cree usted que ellos no sabían lo que estaban haciendo? Entonces, ¿por qué Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? No. ¿Alguien? Pastor, de cierta manera sí sabían que estaban haciendo, mas no a quién lo estaban haciendo. Mas no aquí. ¿A quién se lo estaban haciendo? Sí, esa es muy buena respuesta. ¿Alguien más? Ahorita vamos en eso. Yo pienso que sí sabía, solo que el orgullo en ese tiempo de la religiosidad de ese tiempo, como Jesucristo iba en contra de todas las leyes que ellos llevaban, me imagino que el orgullo de ellos era tan grande que, mira, ¿sabes qué? Sí, quizás sí era Dios está bien, ¿verdad? Pero no nos conviene a nosotros, porque mayormente Jesús lo que atacaba era a los fariseos, a los saduceos, los amorreos, a las religiones que en ese momento estaban prácticamente que destruyendo el pueblo. Sí. Yo creo que, como dice, humanamente ellos pensaban que estaban matando al hijo del carpintero, al hijo de José. Ellos se proclaman, los discípulos ya lo habían visto como el Hijo de Dios. Cuando Pedro le dijo: ¿Quién crees que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús les decía que Él les hablaba por parábolas a ellos y los otros no iban a entender? Estaban cegados, no conocían los tiempos, no conocían la hora, no sabían. Habían estudiado el Antiguo Testamento, pero no veían el tiempo del advenimiento de que Cristo ya estaba aquí. Y peor aún los romanos, que el romano, cuando dice que le traspasó la lanza, ¿qué dijo él? Verdaderamente dijo. ¿Qué dijo? Este era el Hijo de Dios. Ahí reconoció, pero ya era demasiado tarde, en el sentido de que ya lo había matado, pero ese era el plan de Dios. Pero hermano, a lo que voy yo es de que el perdón de Dios es tan grande, hermano, que aún nosotros siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. No esperó a que fuéramos bien, no esperó a que lo amáramos, no esperó a que nos comportáramos correctamente, sino que aún comportándonos mal y pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Eso se llama el amor de Dios, hermano, y ese hermano nos puede hablar cómo Él vino a perdonar a un mundo que al que mataron no fue cualquiera que mataron, fue al hacedor de la vida, al Creador, al Todopoderoso. Debemos, hermanos, de perdonar, cueste lo que cueste. ¿Duele? Claro que sí, duele. Pero ahí nosotros somos los seguidores de Cristo. Usted y yo seremos esos cristianos inmovibles, que nada ni nada nos pueda mover. ¿Sabe que también se les llamó? Antes de continuar, tenemos las otras citas bíblicas. ¿Quién tiene primera de Pedro 4:16? Amén. Alguien que la lea, Pero si alguno no padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Eso es lo que yo decía. Van a venir tormentas, van a venir pruebas, temblores físicos como el que pasó, como temblores espirituales. Pero si alguno padece, como que dice, como cristiano, no se avergüence. Hermano, no se avergüence padecer como cristiano. ¿Cuántos se avergüenzan padecer como cristiano? ¿Verdad que no? Porque hemos conocido, hermanos, al Cristo de la gloria. Porque hemos conocido al que nos perdonó a pesar de nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, hermano. No podemos avergonzarnos cuando padecemos como cristianos. Tenemos que seguir adelante.
Hechos 26, 28. Amén. Amén. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Ya los conocía, ya sabían quién era, ya desde Antioquía ya sabían quiénes eran los cristianos, y Agripa dijo, ya casi me vas a convencer a también a mí creer, a ser el seguidor del maestro. Hermano, eso es lo que nosotros debemos de comprender, que padecemos, donde quiera que padezcamos, donde andemos. Si te señala, si te dice que eres cristiano, usted tiene que decir amén, gloria a Dios, soy cristiano y soy hijo de Dios. Eso no es motivo de vergüenza, es motivo de gloriarnos en Cristo Jesús, de darle la gloria a Cristo Jesús, porque es un privilegio, hermano, es un privilegio y no podemos y ni debemos avergonzarnos. Pero también hay 3 puntos que quiero resaltar, a ver si se me da el tiempo, que hemos hablado, hermanos, sobre el que somos, aleluya, cristianos, creyentes y todos los que hemos visto ahora. Pero también sabe que como iglesia de Cristo, se nos llama que también somos el cuerpo de Cristo. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Como iglesia somos el templo de Cristo. Como iglesia, en otro caso, somos la esposa de Cristo, la novia del Cordero. 3. El cuerpo, el templo y la esposa. ¿Cuántos son cuerpo de Cristo? Amén. ¿Somos cuerpo del Señor? Amén, gloria a Dios. Vamos a buscar en 1 Corintios 12. Romanos 12. No me había dado cuenta. 1 Corintios 12, Romanos 12. 1 Corintios 12, versículo 25 y 30. Romanos 12, versículo 4 al 8. Efesios 1, del 22 al 23. Y Colosenses 1, 24. Tengo muchos más citas, pero vamos a tomar esas 4 citas primero. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús, es el organismo, es una organización y un organismo vivo. Una organización, no solamente somos una organización de grupo de personas, sino que somos un organismo vivo para la honra y la gloria del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Primera de Corintios 12, 25 al 30, ¿qué nos dice sobre el cuerpo de Cristo? Primera de Corintios 12, 25 al 30. Amén. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Amén, gloria, hasta ahí nomás. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero mire el versículo 25 y 26, dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo. Si Cristo es la cabeza, nosotros como iglesia el cuerpo, pero no solamente somos cuerpo porque no dice porque el Señor nos hizo cuerpo, por eso que somos cuerpo. No, hay razones, hermano, hay demandas como cristianos, como hijos de Dios. Dice que somos cuerpo, ¿para qué? Para que nos preocupemos los unos por los otros.
para que estemos pendientes, para que estemos ahí, hermano. Si alguien necesita algo, ¿qué va a hacer el cuerpo? Apoyar, ¿verdad que sí? Se duelen todos. Apoyará. De manera que si un miembro padece, todos, ¿qué dice? Los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se enojan con él. No dice así. A ver, estoy leyendo mal. Todos los miembros se gozan con él. Entonces, ¿por qué hay iglesias, no aquí? Porque hay iglesias que cuando alguien recibe honra, un grado de honra, un grado, entra el celo, entra la contienda, entra la envidia, en lugar de decir, si a uno recibe honra, usted dice, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me has bendecido, mi hermano Jonathan, levántalo. Porque me has visto, asisto y has trabajado y le has dado, bendícelo. Y todos nos alegramos con él, ¿verdad que sí? Eso debe de ser la palabra del Señor. Eso es ser iglesia de Cristo. Por eso le digo, iglesia abarca tantas cosas, hermano, que decimos, yo soy la iglesia de Cristo. Pero cuando entramos a estudiar la palabra del Señor, vemos que iglesia de Cristo significa que si mi hermano, aleluya, se compra una troca del año, yo le voy a dar gloria y honra al Señor y le digo, Señor, síguelo bendiciendo. Oh, no, Señor, ¿y por qué mi hermano? Mira, pues si el hermano no lo merecía. Es que eso no es ser cuerpo de Cristo. Eso no es ser la iglesia del Señor. Si todo se duele, si uno se duele, todos nos dolemos. Pero si uno se gana la lotería, todas nos la ganamos. No va a estar jugando lotería, solo estoy diciendo un decir. No va a decir, pastor me mandó a jugar lotería. Es un decir. Todos, hermanos, debemos de sentirnos alegres, contentos con los logros de cada uno de nosotros. Si alguien se gradúa de algo, qué bien, hermano, gloria a Dios. No decir, yo quería graduarme también, pero hermano, me ganó. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Próxima lectura. Amén. ¿Qué tienes, Marcos? ¿Qué lectura tienes? Romanos 12, 4 al 8. Porque si como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo, mas siendo cada uno por su parte miembros los unos de los otros, y teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe. O si de siervo, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con sencillez. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Ok. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí, hermano, aquí estamos sentados el cuerpo de Cristo Jesús. Somos los que estamos sentados aquí. Amén. Amén. Usted es el cuerpo de Cristo. Amén. Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, pero es que fíjese que yo vi que la hermana le puso la mano y sanó. Yo creo que yo voy a ir también. Yo tengo el mismo Dios. Eso que tengamos el mismo Dios no significa que tengamos el mismo don. ¿Ven? Ahí, aunque queramos y la forma piense que ese, pero yo lo quiero para bien. Aunque queramos y a Dios no se le puede engañar. Si Dios usó a mi hermano Aquilino para que orara por alguien, gloria a Dios. Dámosle honra y gloria al Señor. No podemos decir, yo también voy a poner la mano para ver si... Hermano, en el cuerpo de Cristo todos tenemos diferentes funciones. Usted y yo no nos sintamos mal, porque aquí dentro de la iglesia está una estructura de iglesia, del pastor, los diáconos,
los servidores, los ujieres, los que recogen la ofrenda. Eso no significa que el pastor es mejor que el que está en la puerta. Simplemente que Dios le dio el don a él y a mí él dio el don aquí. Pero si yo no vivo y trabajo y desenvuelvo el don que Dios me dio, pude haber predicado 1000 sermones y el hermano que se para y hace su trabajo con excelencia, el 100%, él recibirá mejor recompensa que el que está predicando aquí. Porque no es, hermano, los privilegios, es la forma en el corazón como yo lo desenvuelvo, como yo lo hago, con qué corazón yo he comprendido que soy el cuerpo de Cristo, y si a mí me tocó el dedo meñique, pues el dedo meñique soy yo y lo voy a hacer la función lo mejor que pueda para la honra y la gloria del Señor. Yo lo he predicado, yo lo he enseñado, hermano, que aunque yo esté predicando aquí, pero si mi corazón no está acorde o vengo con orgullo y a predicar aquí y allá, y viene la hermanita a hacer la limpieza y lo hace de todo corazón, glorifica a Dios, gracias Señor, porque estoy barriendo tu casa y qué bonito, hermano, créame que esta persona va a recibir mejor recompensa que el predicador. ¿Sí? Cuando nosotros comprendemos la forma de ser iglesia del cuerpo de Cristo, hermano, nadie se puede sentir mal porque recojo un papel como está este y lo hago para la honra y la gloria del Señor. Dios lo toma en cuenta. Dios lo ve. O como el hermano que me trae el té aquí, yo he orado que Dios, que se gane el cielo 20,000 veces. Así que, hermano, usted ya tiene ganado el cielo. Es un ejemplo. Hermano, todo hagámoslo para la gloria y la honra del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. No podemos sentirnos mal o con orgullo o algo porque Dios usa a él de una forma, a mí de otra, yo quería así. No, hermano. Dice que como un cuerpo, el miembro tienen diferentes funciones. Así es la iglesia del Señor. No todos profetizan, no todos sanan, no todos echan demonios fuera, ¿o sí? Aquí viene un hermano y me dice, pastor, permítame que este demonio, amén, yo me hago a un lado. Tal vez Dios le dio el don de, ¿verdad? No todo el pastor lo tiene que hacer. En cierta ocasión nos contaron un testimonio, no sé si recuerdas, cuando fuimos de pastores. El conferencista estaba diciendo, hermanos, estaba en una sala, estaba predicando con todo y de repente dice que se manifestó un espíritu, un demonio, y él estaba predicando, pero entró la persona, el demoniado entró y él predicando y todo, cuando vio, y de repente dice que entró un hermano chileno, creo que fue, no sé si te recuerdas esto, chileno, entró, se paró y dijo, pastor, permítame, Dios me llamó que echara fuera este demonio. Mano, él empezó 2, 3 veces y el demonio salió. Y el pastor nos decía, imagínense, si mi orgullo como pastor o ministro, yo me hubiera metido, tal vez yo hubiera salido peor. Y no dejo que el Espíritu Santo haga la obra, porque para eso está el cuerpo de Cristo, para que cada uno tome su función en la batalla, en la guerra. Cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo tomemos esa función. ¿Qué me toca a mí hacer? ¿Dónde estoy? ¿Dónde Dios me ha puesto? Yo lo voy a hacer para la honra del Señor, con gracia, con amor, y créame, hermano, que Dios lo va a usar de una manera especial. Lo que nos quería dar a entender es que Él es el cuerpo de Cristo, pero si yo me hubiera metido, dice, y Dios envió a este hermano desde Chile, lo envió para venir a liberar a este, yo le dije, ¿de dónde saliste? De aquí, quédate conmigo, ya no te vayas, porque empezó. Pero fue un momento preciso, un momento donde Dios tomó el control, hermano, y eso es el cuerpo de Cristo. Dios va a usar a cada uno, hermano, conforme le ha dado el don que a usted le ha dado. No nos sobrepongamos a otro don, sino que digamos, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? Ayúdame a ponerlo en práctica, ayúdame a vivirlo para tu honra y tu gloria como iglesia de Cristo Jesús. ¿Hay alguien que tiene algún otro pasaje de la Biblia? ¿O ya lo leímos todos?
que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros, en mi carne, lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Entonces tomemos la posición de cuerpo en el lugar que nos corresponde, donde Dios nos ha llamado, porque donde Dios lo ponga y usted, hermano, desenvuelve ese don, créame que usted será de mucha bendición en el lugar donde Dios lo ponga. De mucha bendición. Porque usted está llevando a cabo su posición como cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo? Como iglesia somos templo de Dios y somos templo del Espíritu Santo. No porque lo digo yo, no porque le dicen en las predicaciones, es porque lo dice su palabra, es porque la Biblia lo enseña. Es que como nosotros como iglesia debemos de conocer que somos el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, porque eso conlleva, hermano, para nosotros, hermano, vivir en integridad, vivir en humildad, vivir como templo, vivir como cuerpo. Hay funciones que tenemos que realizar. No solamente son títulos, no son solamente títulos. Son responsabilidades para la iglesia de Cristo, hermano. Porque el ser templo del Espíritu Santo conlleva responsabilidad. ¿O no? Yo creo que sí. Ser templo del Espíritu Santo conlleva responsabilidad. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Primera de Corintios 6, 18 al 20 y Efesios 2, 19, 22. Esos tres pasajes vamos a ver ahora. ¿Puedes repetir? Amén. Amén. Primera de Corintios 6, del 18. 3, 6 del 18 al 20. Ok. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Amén. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hasta el 20 o... Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pero dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe de que el templo en el Antiguo Testamento era santo y sagrado? ¿Verdad que sí? No cualquiera entraba en ese templo. Era un lugar que para adoración. Ese es el templo. Y usted es templo del Espíritu Santo. Es un lugar para adoración a Dios. Es un lugar santo. Por eso dice ahí, sed santos porque yo soy santo. Eso requiere ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Es vivir en santidad, vivir en adoración. Eso es lo que se usaba el templo en aquel entonces, hermano. Entraban a ofrecer sacrificios de animales. Ahora ya no. Ahora usted entra delante de la presencia de Dios como templo, sacrificando alabanza, adoración, gloria, un estilo de vida diferente, una forma de hablar diferente, honrando a Dios, hermano, con su vida. Eso es ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Conlleva responsabilidades, no solo títulos, sino responsabilidades. Cuando usted se mire caminando ahí, usted piense solo, como yo, soy loco. Aquí anda caminando el templo del Espíritu Santo. Aquí anda caminando el templo del Espíritu Santo. ¿Y a qué me conlleva ahí a eso? A ser santo, porque Él es santo.
a vivir en santidad. Pero cuando se nos olvida y agarramos la Biblia como títulos, ya fui a la iglesia, ahora ¿qué? Ya salí, ahora no es eso ser iglesia, no es eso ser el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo, hermano, es santo. El templo del Espíritu Santo es para glorificar a Dios. Con nuestra boca o glorificamos a Dios o maldecimos, dice la palabra del Señor, ¿sabe? Y no pueden salir agua dulce y agua amarga de una sola clase, o sale dulce o sale amarga, pero no dos. Eso es el templo del Espíritu Santo. Que lo que salga de nuestra boca, que lo que salga de nuestra mente, lo que salga de nuestro corazón, sea para glorificar a Dios. Ese es ser el templo del Espíritu Santo, no títulos. Títulos hay varios. Y todos nos podemos poner el título, somos el templo, somos esto. Pero estamos viviendo como templo del Espíritu Santo. Cambio porque se puso tenso. Nada, estamos aprendiendo sobre la palabra del Señor. Próximo pasaje. La hermana leyó 1 Corintios 6, 18 al 20. Amén. Alguien que tenga 1 Corintios 3, 16 al 17 y Efesios 2, 19, 22. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para ser un templo santo en el Señor. Sígueme. En quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Somos para la morada de Dios en el Espíritu. Somos ese templo del Espíritu Santo. Tenemos, hermano, una responsabilidad como templo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos una responsabilidad de vivir recta, íntegramente delante del Señor. Hay responsabilidades como iglesia. Y como iglesia estamos viendo que somos el templo del Espíritu Santo. Como iglesia estamos viendo que somos el cuerpo de Cristo. Hay funciones del cuerpo, hay funciones del templo. No solamente llamarnos templo, sino que están las funciones que el templo hacía. En el templo de Dios, en aquel entonces, en el tabernáculo, lugar santísimo, ahí descendía la gloria de Dios, ¿no? Ahí descendía la presencia de Dios. Pero ahora dice que la presencia de Dios está en los templos de este día, de este tiempo, de esta hora. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Aquí? ¿Alguien más? Aquí. En nosotros, porque estamos aprendiendo que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Está en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos una iglesia más grande. Amén. Amén. Aulas, salones. Quisiera que cada uno tuviera sus aulas, sus salones, damas y todo. Que es importante. Pero esa es una herramienta para llevar el reino de los cielos hacia adelante. Esa sería la herramienta que Dios nos da para reunirnos y llevar el reino de los cielos hacia adelante. Pero el templo es usted y soy yo. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. En el momento que nos vayamos de aquí, ¿qué sucede? Seguimos siendo templo. Nosotros seguimos siendo templo. ¿Y esto? Porque quiero quebrar eso, hermano, que muchas veces traemos arrastrando de nuestra niñez. Arrastramos tantas cosas que no es bíblico. Tantas cosas que la iglesia tradicional nos impuso. Y ahora nosotros miramos sagradas cosas, como el pueblo de Israel miraba vacas sagradas, becerros sagrados.
En lugar de ver la verdadera sagrada, hermano, lo verdadero sagrado y santo es usted y soy yo. Nosotros somos los templos del Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces lo hacemos para evadir mi responsabilidad. Mi responsabilidad es vivir íntegramente en cualquier lugar donde yo esté. Yo soy templo del Espíritu Santo y yo debo de sacrificar alabanza, gloria y honra al Señor en cualquier lugar donde esté. Pero hay muchas cosas que a veces las volvemos sagradas. Me contaba un hermano en otra iglesia que lo llamaron para pastor y había un gran piano ahí. Ese piano tenía casi más de 1000 años. Llegó el pastor y dijo: pero ese piano no está haciendo estorbo, porque aquí vamos a poner la batería y aquí vamos a hacer. Dice que media iglesia se le fue por un piano. Porque muchas veces hacemos sagradas las cosas que no son. ¿Qué pasó, hermano? Tenían una vaca sagrada ahí. Eso me dijo: tiene una vaca sagrada. Porque esa lo donó la abuelita de la abuelita de la abuelita de la abuelita de... Pero ¿qué hay de mi vida como templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué hay de mí como templo de Dios? Muchas veces queremos esquivar, hermano, la responsabilidad. Y aquí bíblicamente, hermano, el templo del Espíritu Santo, la iglesia, es usted y soy yo. ¿Sabe que hoy solo se encuentran las cuevas, las catacumbas, los lugares, las casas donde se predicaba la palabra del Señor? Pero la iglesia primitiva nunca se aferró a un lugar. Ellos comprendieron que la iglesia iba caminando donde ellos iban caminando. Iban donde ellos iban, eso era el templo, era la iglesia, era el cuerpo, eran todo, hermano. Los agarraban y entraban y los agarraban, salían de una cueva, se iban para otra. Ay, pero mi cuevita, ¿dónde? Hermano, y hacemos cosas sagradas donde no lo son. Y luego decimos: yo no soy católico, yo no adoro imágenes. No necesitas adorar una imagen. Basta darte cuenta con lo que es lo primero que agarra. Esto, amén. Esto sí quiero decirles, hermano, para que nosotros entendamos que yo soy la iglesia y yo soy el templo. No, que no necesitamos un lugar, como les dije. Necesitamos un lugar más grande y grandísimo, lo que Dios nos dé. Pero esa es una herramienta que Dios nos va a dar para que almas vengan a su reino, hermano. Para que almas vengan arrepentidos, para que quepa más gente, para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, para que todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia. Son herramientas que Dios nos da aquí en la tierra. Pero el templo y la iglesia es usted y soy yo. Y debemos de cuidarlo, porque santo es. Sed santos porque yo soy santo. Próximo pasaje de la Biblia. Amén. ¿Qué tiene? 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Que si destruyera, ¿qué dice? El templo. ¿Está hablando de paredes? ¿Está hablando de lugar? ¿Qué está hablando? No el mismo maestro Jesús vino y dijo: ese templo que ustedes me enseñaron hermosísimo, les dijo. Maravilloso, porque dice que los discípulos se lo llevaron a recorrerlo. Ay, mira, Señor, tenemos un templo y aquí sacrificamos y aquí y allá y qué bonito. Ustedes no saben lo que hablan, les dijo. No saben que en 3 días esto va a quedar pero destruido. No habrá piedra sobre piedra que no vaya a ser removido. Imagínense a los discípulos que dijeron: ay, Señor, ¿cómo habla? Entonces tú no eres el Mesías, porque este es un lugar santo, este es un lugar sagrado, este es un... Sí, pero lo habían convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué Dios permitiría? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué Dios permitiría que el templo de los judíos santo y sagrado fuera destruido? Vamos, ya hablé mucho. Para rasgar el velo que tenía. El velo del templo se rasgó para entrar a la presencia de Dios.
pero estaba rasgado. Acuérdate que el templo todavía funcionaba, pero el velo del templo se rasgó. ¿Pero por qué se destruyó el templo? Para que se cumpliera la palabra. Para quitarles, hermano, la religiosidad al pueblo judío, que lo que ellos iban a adorar las piezas que estaban en el templo, no adoraban al verdadero Dios. Dios les quería enseñar que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. No le dijo el Señor cuando le dijo, vendrá el día, dice, cuando ni en este monte ni en aquel templo van a adorar, porque el verdadero adorador adorará al Padre, ¿qué dice? En espíritu y en verdad. Significa en casa, en el baño, en el trabajo, donde quiera que esté, usted va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hermano, por eso que fue ahí el templo, por eso que Dios lo destruyó. Ya eso era, hermano, Dios sí lo hizo con un propósito, sí, pero el ser humano lo llevó a otra cosa. Era un robo, era ladrón, era aquí. Dijo, no, les voy a enseñar que no son paredes, son ellos el templo, porque dice que pondré mis palabras sobre ellos, pondré mi ley en sus corazones. Eso es, hermano. Era el piano de ese entonces. ¿Cómo? Era el piano de ese entonces. Era el piano. Y dice que no podía moverlo porque el que lo movía se metía en problemas con la familia, la hija, el hermano, padre, tío, hermano. Pero entonces, ¿en dónde está todo lo que vimos? De ser cristianos, de ser hijos de Dios, de unirnos como cuerpo de Cristo. Pero si un piano nos separa, imagínense. Hermano, me voy a leer el pasaje. ¿Quién me lo leyó? Primera de Corintios, ¿qué es? 3:16. Yo quiero tener. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? En vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el templo? Nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos reunimos aquí, hacemos el templo del Espíritu Santo de Dios, ¿ven? Porque hay altares todos aquí que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos el templo del Espíritu Santo. Pero yo sé que eso es muy difícil muchas veces de digerir. Eso no quita que el lugar donde nos reunimos debemos de respetar. Ahí está la diferencia, ¿ven? ¿Qué pastor? Entonces aquí, no estoy diciendo que aquí haga lo que quiera, no es así. Lo que yo le estoy trayendo parte de la Biblia, para que nuestra simiente, nuestro fundamento, en Dios, en Cristo Jesús, como la iglesia, como cuerpo, como templo, esté fuerte. Porque si el temblorcito que cayó aquí, ¿se acuerdan que pasó ahorita a las 6:32? Hubiera sido un terremoto y nos lo destruye. ¿Ya no somos iglesia? ¿Ya no somos templo? Porque donde quiera que vayamos somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Podemos poner bancas allá afuera, que ahí somos el templo, ahí somos la iglesia, ahí somos hijos de Dios, hermano. Pero no es que yo diga, este pastor quiere, no, hay que respetar, porque aquí es donde se predica la palabra del Señor, aquí es donde se adora a Dios, aquí es donde se sirve, aquí es donde nuestros hijos van a crecer, aquí es donde nuestros hijos van a adorar a Dios. Se tiene que respetar. Amén. ¿Alguien hermano José levantó la mano? Sí, hermano, precisamente lo que usted estaba diciendo ahorita, no, estaba pensando, ¿verdad? Qué bueno que tocó ese punto, porque es importante. Quien escribió Corintios, Pablo, él entendía que él era el templo del Espíritu Santo, él entendía que él era la casa de Dios, y cada vez que él se presentaba en una sinagoga, él lo hacía con todo respeto, sabiendo que él era morada del Espíritu Santo, pero sabía que el lugar donde se iba a predicar la palabra es un lugar que tenía que respetar también. Entonces, lo que estaba diciendo ahorita, tenemos que respetar nosotros como templo del Espíritu Santo que somos,
pero tenemos que respetar el lugar donde nos reunimos, porque venimos nosotros aquí todos juntos y venimos a hacerle fiesta al Rey de Reyes. Amén. Amén. Eso es de parte de nosotros. Y como es que, hermano, eso entra en el que si yo soy templo del Espíritu Santo, yo respeto a Dios, me respeto a mí, porque soy el templo. Lógico, pues hermano, voy a respetar en el lugar donde estoy. Por eso los hermanos vienen a hacer limpieza, porque quieren que esté bonito, porque los santos se van a reunir, porque la iglesia se va a reunir, porque el templo se va a reunir, porque el cuerpo de Cristo se va a reunir. Por eso, hermano, lo hacemos. Pero no es de que vamos a irrespetar el lugar, no es por ese lado de la enseñanza. Quiero que me comprenda lo que estamos enseñando. No es por ese lado, debemos respetar, y qué mejor también aún, ya que entramos en esto, hermano, qué mejor algo de enseñar a nuestros hijos respeto. Sería hermoso. Enseñar a nuestros hijos respeto. Mira, vamos a la casa del Señor, vamos a orar a Dios. 1 hora, 2 horas y media. Después yo te compro todos los dulces que quieras. Después yo te llevo a cualquier restaurante. Después yo te llevo al parque. Pero ahorita aquí. Ese es respeto. Amén. Y ahí estamos, ¿qué? Honrando también a Dios. Estamos dando la gloria al Señor. Somos el templo. Debemos de honrarlo de todas las formas. Entonces, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. ¿Algún comentario? ¿Algo? Queremos escucharles. Hermano Noé. Sí, pastor, es tan importante comprender eso. Un ejemplo que nosotros lo vivimos en nuestro país, en Venezuela, en la época de la pandemia. No nos dejaban congregarnos en el establecimiento, pero aún así nosotros comprendíamos que donde nosotros estuviésemos estaba Dios. Y entonces, estratégicamente, una semana lo hacíamos en una casa, otra semana en otra. ¿Por qué? Porque había muchos impuestos que querían que no se dieran estas reuniones de multitudes por toda esta pandemia. Mientras que en otras congregaciones, como no les permitían congregarse, muchas se dividieron, otras desaparecieron, porque no comprendieron que que somos el templo, que donde estemos está el Señor, que donde vayamos está la presencia de Dios, y basta con que estemos reunidos allí para poder seguir siendo ese cuerpo de Cristo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Yo creo que comprendamos lo que estamos estudiando, hermano, que comprendamos lo que dice la Biblia sobre lo que es el templo del Espíritu Santo, lo que es el cuerpo del Espíritu Santo. Quiero que lo entendamos muy claramente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, yo empiezo a hacer preguntas, acuérdense. Amén. Gloria a Dios. Somos la esposa del Cordero o la novia del Cordero. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar. Y este es el último punto. 2 Corintios 11:2, Efesios 5:21 y Apocalipsis 19:7, Apocalipsis 22:16. Estos 4 pasajes, hermanos, aleluya, vamos a leerlos. Si usted lo tiene, vamos a estarlo leyendo. 2 Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2, Efesios 5:21, Apocalipsis 19:7 al 8 y Apocalipsis 22:16 al 17. El que lo tenga, cualquier cita, usted me dice cuál tiene y lo leemos. Efesios. 2 Corintios 11:2. ¿Quién lo tiene? Lea. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Aquí Pablo le está hablando a los corintios y le está hablando a la iglesia. Dice, os celo con celo de Dios, como una esposa. ¿Qué dice? Como una esposa. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Ese es el celo de Dios por su iglesia, como el celo de esposo a esposa. ¿Cuántos aquí celosos hay? Ahí vamos a conocerlo. Es que dice como celo, dice de esposa a esposo. ¿Hay una medida de celo o no?
Ahí está, mire, hermana, cela como Dios cela. Pero usted no cela como cela mi esposa. Celosa hasta donde ella no. Dice, ¿qué está hablando? No. ¿Sabe que el celo de ella dice, tú eres mi esposo, pero yo ya te puse en las manos de Dios? Lo que tú hagas afuera, eres tú con Dios. Eres tú con Dios. Hermano, eso tiene razón. Cuando vivimos de esa forma y ella no se anda mortificando, porque ando, ni yo mortificándome en ella, sino que todos los dos estamos en las manos de Dios. Señor, somos tus hijos y tú guías a mi esposa, tú guías a mi esposo, y cada quien en ese área. Hermano, vivimos una vida como, Señor, ayúdame, no quiero fallarte, no quiero fallar a mi esposa. Y vivimos con ese celo, no como un celo. ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Y qué bueno? ¿Y 20 mensajes? Ella me dice, no, yo ya oré y ya. Y ahí quedó. Con eso me mató. Como si no quiere estar conmigo, que esté contigo. Sí, eso no sé si lo digo, pero por ahí. Pero eso es para mañana, es que me estoy adelantando y ya es para mañana y que vamos a entrarle con todo ahí. Así que si no se ha apuntado, véngase y usted aquí págale el mismo día, hermana, no se preocupe, el mismo día para todos, véngase si quiere para mañana la charla de parejas. Gloria al nombre del Señor. No le voy a seguir porque sigo mejor mañana, ¿ok? Así que vamos a pararle ahí. Gloria a Dios. Pero así nos cela el Señor, es un ejemplo que les di de la forma como Dios ama a la iglesia, cómo nos cela como esposo y esposa. Quiere decir que verdaderamente Dios Jesús Todopoderoso te ama a ti y me ama a mí como esa esposa, ese esposo. Y de igual forma le amamos nosotros a Él. Amén, gloria a Dios. ¿Qué capítulo me leyó, hermano? ¿Quién me leyó? ¿Hermano Edwin? No, ¿qué fue? Corintios 11:2. ¿Corintios? No. Segunda de Corintios 11:2. Está en 2 Corintios 11:2. Por tercero, ok, amén. Efesios 5:21 al 32. Amén. Efesios 5:21 al 32. Mire cómo el Señor relaciona el ser esposa y esposo. Efesios 5:21 al 32. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus Escuchen las casadas. Amén. Con voz alta, hermana Estela. Gloria a Dios. Es solo para darle un gloria a Dios. Las casadas estén sujetas. Ahí como que ya le volvió más. ¿Ya vieron cómo también? ¿Ven cómo son las cosas? Y somos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos del Señor. Y bueno, ahí vamos para allá. Amén. Dígalo con amor, con gozo y pasión. Qué palabra tan dura. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí lo dijo más duro. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Miren, yo quiero que lo hemos leído, porque hay muchos principios poderosos para lo que es marido y mujer, ¿verdad que sí?
Pero ¿sabe de que Pablo termina y dice, mire lo que dice? Grande es este misterio, mas yo todo lo que ustedes leyeron ahorita, todo lo que les dije, yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. No tanto se estaba enfocando en el matrimonio, aunque lo sacó a la luz y dio un principio para matrimonio, para esposo y esposa. Pero lo que Pablo estaba diciendo es, lo que yo les hablé de esposo y esposa, yo lo que quiero decirles con respecto de Cristo y de con la iglesia. Lo que yo les quiero decir es la relación que Cristo tiene con la iglesia como esposo o esposa. Así tiene esa misma relación Cristo con su iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Con respecto de la iglesia y de Cristo, yo les estoy enseñando esto. Les dije algo para que la gente comprendiera lo que es esposo, esposa, ámense, respétense. Pero eso es lo que yo les dije. Es porque les estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Ese es el final que Pablo dice. No tanto la gente, no tanto es directo al matrimonio y a eso que sí es bueno porque lo sacamos como principios nuestros. Pero lo que Pablo estaba resaltando es la relación íntima que debe de tener la iglesia con Cristo, como esposo y esposa. Esa es la relación en la intimidad con Cristo. Así como la esposa y el esposo tienen esa intimidad, que digo que esa charla la habíamos dejado para mañana. Y esa misma intimidad, solo que en lo espiritual, hermano, la iglesia con Cristo, unidos, orando, buscando al novio, donde está, alabándole, glorificándole. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, que debe de haber esa unidad entre Cristo y la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 19, 7 y 8 y Apocalipsis 22, 11, Apocalipsis 22, 16, 17. Amén. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿A quién? ¿A quién le da el testimonio ese? A las iglesias. Amén. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Se lo dice a la iglesia, a la esposa, dice, ven. ¿Cuántos de nosotros como iglesia, como esposa, como novia, le podemos decir, ven Señor Jesús? Aleluya. Ven Señor Jesús. Ya estoy preparado. Ya tengo vestido de boda. Ya tengo vestido de fiesta. Ven Señor Jesús. Porque tenemos que decir, espérate Señor, hasta que Dios me envíe mi media naranja, decir Marcos. Espérate Marcos, despacio. Gloria al nombre. Y no pude tomar a los jóvenes porque no están aquí. Así que Marcos te cayó. Hermano. No, sí, ya me la debía. ¿Sabe, hermano, que pensamos en la vida aquí? Pero la vida con el Señor, cuando estemos en las bodas del Cordero, cuando estemos disfrutando, no se va a comparar con nada de este mundo. Por eso es importante que digamos, ven Señor Jesús, ven. Oh pastor, espérese que tengo unas cosas que hacer y que aquí hay. Mejor al contrario, preparémonos, estemos listos, que el Señor nos encuentre haciendo su obra y digámosle, ven Señor Jesús, ven cuando tú quieras, estoy preparado, estoy preparada, estoy lista, estoy listo, ven Señor Jesús. Eso nos quiere decir, cuando decimos así, es que decimos, Señor, aquí estoy, prepara, cuando tú vengas. Porque los tiempos, como empecé la enseñanza, los tiempos cada vez nos muestran que la venida del Señor está cerca. Pastor, pero siempre lo menciona y eso me da miedo. Si da miedo, es porque algo sucede. Debería de dar gozo y alegría, porque nuestro Redentor viene. ¿Ven? Entonces, si pasa algo medio de temor, entonces, Señor, verá esto. Entonces, ¿qué? ¿No estoy listo? ¿No estoy lista? Prepárame, ayúdame. Hermano, porque no le puedo enseñar y predicar otra cosa que lo que estamos viendo. Habrán guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencias, todos lados. Y
y será principio de dolores para que nosotros estemos erguidos. Dice, porque nuestra redención está cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero debemos de estar preparados, como esa novia, esa esposa que espera al esposo. Aquí estoy. Ahí cuando usted se casó, estaba esperando al esposo, a la esposa. Ay, que venga mi amor. Ella aquí. Así, ese anhelo, por eso decía Pablo, ese anhelo tiene que ser de la iglesia con Cristo. Ven, Señor, ven, te espero, aquí estoy. Dice que en los últimos días, esa es otra señal, que los días se acortarían. Hermano, créame que es bíblico y lo dice la palabra del Señor. Ese es otro tema, por lo que no voy a entrar, pero créame que es bíblico y lo estamos viviendo nosotros en el presente, en el ya. Entonces, si lo estamos viviendo, hay que despertar, que se nos mueva algo, porque no son alguien que nos está contando, no es del Antiguo Testamento, no es de los primeros cristianos, no es el ahora, el ya, donde los tiempos, donde el tiempo del horario, todo está corto, ya no son las mismas horas, y se acortó. Y dice la Biblia que los días se tenían que acortar, si no nadie sería salvo, porque nos arroparía tanto pecado, todos pecados. Por eso es que los días se acortan, por la gracia y la misericordia de Dios para usted y para mí y para todos aquellos que van a venir a los pies de Cristo. Pero debemos de estar preparados, debemos de alistarnos, hermano. Próximo pasaje y terminamos. Apocalipsis 19:18. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿De quiénes son? ¿Quién es el lino fino? Las acciones justas de los. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. Y las oraciones, dicen, nos estamos vistiendo de lino fino, orando. Por eso cuando dice, oremos, hermano, donde quiera, allá en el lugar donde sea, ora. Porque son las acciones justas de los santos. Y yo prediqué la otra vez, esa oración está metida, hermano, ahí guardadita. Cada oración, cada lágrima, cada cosa que damos, ahí está guardada. No es de que se echó por tierra, es que fui a ayunar y oré, ay, ¿qué se hizo mi oración? Si oraste de todo corazón, allá está arriba, guardadita. Ahí está. Esos son los que nos visten de lino fino, dice. Son las oraciones de los santos. Y usted y yo somos los santos del Señor. La esposa del Cordero. La esposa del Cristo de la gloria. ¿Ven? ¿Alguna pregunta, hermanos? Y terminamos en este momento. Gloria a Dios. Si no, yo tengo varias, acuérdense, no se preocupe. Todavía terminamos buen tiempo. No, ya van a ser más tiempo. Tengo una sola pregunta, pero si ustedes me hacen una, posiblemente yo ya no la haga. Yo tengo una duda. ¿Qué diferencia hay de nosotros los cristianos al mundo ahorita? ¿Qué diferencia hay entre nosotros los cristianos al mundo de hoy? ¿Qué diferencia hay? Di 3 diferencias, las vi el viernes pasado y la volví a repetir ahora. Ahorita te las doy. Alguien que le quiera contestar. ¿Qué diferencia hay entre nosotros los cristianos y el mundo ahora actual? Dice Henry. Vamos, participemos. Así ya no hago la pregunta. Somos santos, apartados. Somos santos, apartados del mal. Esa es la diferencia. El mundo no es santo, el mundo no está apartado todavía, no ha aceptado a Cristo en su corazón. Cuando somos apartados del mal, estamos con un propósito para la gloria y la honra del Señor, somos santos para el Señor. Ese es uno, hay muchas más. ¿Tenemos fe y esperanza de que Jesús vendrá por su iglesia? Tenemos fe, es una clave. Tenemos fe y esperanza de que Cristo viene por nosotros y por su iglesia, que somos nosotros los cristianos o los santos.
¿Ok? El mundo no tiene esa fe y esa esperanza. Vive por vivir, anda por andar, anda prácticamente ciego o muerto espiritualmente. Mas sin embargo, tú y yo, la iglesia, estamos vivos para el Señor. Estamos vivos para Dios. Esa es una gran diferencia. Y Jonathan dijo algo. ¿Qué dijiste, Jonathan? Somos diferentes, ¿pero en qué? Porque eso es lo que dijo. Vivimos diferente porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de la vida eterna, casi parecido a lo que dijo Ashley. Pero los que están allá afuera no tienen esperanza de vida eterna. Nosotros tenemos salvación. Y los que están allá, ¿no la tienen o sí la tienen? ¿Qué hay? La tienen, pero no la Sí la tiene, pero sí se arrepiente. No, hermano Javier, ya estamos predicando aquí. Ya no vamos a predicar. Así que, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Las diferencias que estamos entre el cristiano y el no cristiano. No, lo pregunto porque estaba leyendo la Biblia y Pablo dice, están en el mundo, pero no sean como el mundo. ¿Verdad? Sí. O sea, son diferentes cosas. Y mi pregunta viene porque nosotros celebramos todas las cosas que se celebran en el mundo. San Valentín, Navidad, todas esas cosas. Entonces, mi duda, mi inquietud es ¿por qué nosotros celebramos eso si nosotros deberíamos ser diferentes al mundo? ¿Por qué? Porque son fiestas paganas que vienen anteriormente de la iglesia, no X iglesia. Entonces, si yo soy cristiano, soy santo, soy apartado del mundo. O sea, el mundo me odia porque como Pablo le dijo a Timoteo, vas a sufrir persecución, vas a sufrir odio del mundo te va a odiar. Y, o sea, yo... Ya te entendí, allá voy. ¿Sí? Ahorita voy para allá. ¿Alguien levantó la mano? ¿Mano José? No. Sí, pienso pues de que la diferencia principal es de que nosotros hemos reconocido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que lo hemos reconocido a Él como único y suficiente Salvador, que hemos pedido perdón por nuestros pecados. Esa es una. Nosotros estamos reconociendo, Señor, yo pecado y yo te pido que tú me tomes, que tú me perdones, que tú me limpies. Ahora, que participamos de las cosas del mundo. Nosotros realmente participamos en muchas cosas que el mundo. Por ejemplo, nosotros vamos a la tienda y el mundo participa en ir a la tienda. Los jóvenes van a la escuela, el mundo participa que los jóvenes vayan a la escuela. Eso no nos quita a nosotros que dejamos de ser santos. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos día con día ser santos. ¿Qué quiere decir ser santos? Tratar de vivir conforme Cristo quiere que nosotros vivamos, conforme a su palabra. Amén. ¿Alguien más? ¿Marcos? Por lo menos veo con David, le voy a hacer la aclaración que tuvimos por lo menos en diciembre. La prédica me gustó bien bonita porque nosotros celebramos la Navidad, pero ¿por qué? No sabemos si realmente el Señor Jesús nació en diciembre o no. Pero ¿cuál es el principio? El principio de nuestra celebración es hacerle fiesta de que en algún momento nació nuestro Señor Jesucristo y que realmente nosotros como que le venimos a hacer fiesta a Él, venimos a darle gracias y todo a Él, no por la Navidad, incluso en Halloween. Si ustedes recuerdan, nosotros el 31 de octubre creo que fue, el mundo celebra Halloween, allá afuera nosotros vinimos a hacer una celebración para los niños, pero orientada al mundo espiritual, y vinimos a ver una película a los niños y todo diferente, le cambiamos un poquito el contexto a la celebración, pero lo celebramos igual. ¿Por qué no salimos en Halloween a predicar el evangelio? ¿Podría? El punto que tocó también el hermano de estamos en el mundo pero no somos del mundo, también se refiere a de que no nos conformemos en este mundo, o sea, como dice, hacer riquezas ahí arriba en el cielo. Aquí también se puede hacer, pero no, hay que poner la mirada que allá vamos a tener vamos a estar en el reino de Dios. Y también porque también la Biblia nos manda, estás en el mundo, sí, pero no somos del mundo, pero también nos dice que hay que seguir las reglas que los gobiernos nos dan, o sea, orar por los que están en poder. Pero todavía nos manda a seguir reglas, no es de que vamos a quebrar reglas porque no somos de este mundo, no es tanto así. Amén. Acuérdense que, hermano
vamos en esto. No es si celebramos una fiesta que fue instituida por el gobierno o por un país. Es cómo la celebramos. ¿Cómo la celebramos?